¿Qué tal amigos? Como siempre, un gusto, bienvenidos a su canal, bienvenidos a Ocho y Nana. Y bueno, como siempre tratando de retomar, tratando de compartir con ustedes lo más que se pueda con respecto pues a lo que hace Ocho y Nana, a lo que somos y algunas de las cosas que también me parecen importantes que surgen, ¿no? Dentro de algunos de la serie de videos que quiero compartir y que queremos pues empezar a poner ahí. Hay esta serie de videos que tiene un poquito que ver con algunos procesos más personales, un procesos como de la reflexión, un proceso como del lado de aquella persona que soy, en el sentido de que comparto con otras personas y como a veces la retroalimentación o a veces lo que veo en las otras personas me sirve para mi propio para mi propio crecimiento, para mi propia evolución, claro, pero además me brindan la oportunidad un poquito como de expresar, ¿no? Desde dónde parte, desde dónde es mi visión. Claro que sin la intención de que esta visión se vuelva al compartirla una intención como de proselitismo o una intención de evangelización o de creación de un credo, ni de hacer que los demás crean en esto, sino más bien como la propia ventana, esta ventana que me permite un poquito compartir y que conozcan estas partes de mí que a veces yo misma reconozco que pueden ser un poco, hmm, no inflexibles, pero bueno, sí, un poquito. A veces puedo ser un poco terca. Y bueno, es parte de la experiencia, es parte de poder agarrar y decir, creo firmemente en aquello que me forma y cuando creo en ello, eh, quiero expresarlo, quiero decirlo, no quiero tener que detener mi voz al respecto. Claro, también siempre marcando que esto es desde mi propia experiencia, no tiene que ver nada con la experiencia de nadie más. eh, y tampoco es en contra de la ideología o de la frecuencia o del pensamiento de alguien más. Es simplemente esta oportunidad que me brinda, o a veces las pláticas con las personas para como clarificar, ese sería clarificar un poco desde dónde vibro para compartir, para hacer, para, para crear, ¿no? Y en ese sentido, pues el video de hoy sé que tiene un tema bien interesante porque se llama limpias energéticas versus armonizaciones energéticas. Y eso fue un tema interesante, o es un tema interesante, que me llamó, que me fue llamada a la atención durante esta semana. No, agradezco muchísimo, muchísimo la oportunidad a la persona que tan queridamente y que tan amablemente sé que me hizo la entrada, me dio la llave a este proceso de reflexión y a este proceso de exteriorización. Y bueno, así son estos grandes maestros en la vida, ¿no? Que aparecen y nos ponen en una palabra un mundo y nos ponen y me ponen a mí en una palabra en este proceso a maravillosamente poder clarificar. Y entonces, pues en el proceso del tema de las limpias energéticas o de las limpias que se hacen y las armonizaciones energéticas, ¿no? El llamado era un poco, ya que en Sanatana Dharma, en San Luis Potosí, contamos y tenemos con la oportunidad de verdad de contar con personas maravillosas como Sofía Campos y como Luis Aguilar, quienes van en cierto periodo de tiempo a compartir durante el mes y durante varios, ya tienen ya algunos meses compartiendo estas limpias, ¿no? Limpias con fuego, limpias con planta, con huevo, con humo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, compartimos las limpias, particularmente. Puedo decir que en algunas ocasiones me ha tocado el honor de dar estas limpias, sobre todo en mi caso, que no soy como muy buena. Considero que mi energía a veces está un poquito diferente en frecuencia porque al final Luis es mucho más energía, mucho más chamánica que la mía, creo yo. Y entonces en ese proceso, pues algunas veces sí me queda claro que lo que yo comparto, más que una limpia energética, pues es una armonización energética. Y cuando en esta semana, al compartir, alguien me hacía la reflexión y me decía, ¿no sería mejor
que a estas limpias, que a estos anuncios, estas invitaciones que hacemos para las limpias energéticas y las limpias con hierbas, limpia con huevo, limpia con humo, limpia con fuego, tocando a estos maravillosos elementos. Él me comentaba y me decía, ¿no sería mejor que las llamaras armonizaciones energéticas? Claro que me entró en la reflexión y agradecí mucho el proceso de que me invitara a esta reflexión, porque finalmente volví a clarificar por qué las estamos denominando así, ¿no? Y sobre todo porque el proceso de las limpias energéticas son parte importante de nuestra tradición, ¿no? Perdón, por mi perrito que está ladre y ladre, pero si no lo hago ahora no me va a dejar hacerlo nunca. Así que hablaremos de las limpias junto con la voz de mi Gunner que está ahí ladre y ladre. En fin, decía, las limpias energéticas, estas limpias son un término que se ha utilizado en México, bueno, no solo en México, pero dentro de la medicina ancestral. Y la medicina ancestral es una medicina reconocida en el mundo no solo la medicina ancestral en México, hay medicina ancestral en todas las clanes, en todos los países. Entonces, en México las llamadas limpias pues están ahí para producir, liberar bloqueos, para elevar frecuencia, para que las personas se sientan bien desde el intercambio con los elementos. Es esta parte bien importante y bien bonita de cómo los cuerpos se mantienen bien, cómo los cuerpos liberan algunas de sus memorias, ¿no? Como lo harían hoy cuando trabajan en algunos desbloqueos corporales, ¿no? Las limpias vienen a hacer esta parte de los bloqueos, de estos bloqueos que están en el cuerpo y que además contienen una gran sabiduría, porque para esto se utilizan plantas, no se utilizan inciensos, es decir, se utilizan inciensos como el copal, se utilizan resinas, se utilizan huevos, velas, plumas, agua, alcohol, mezcal, entre varias cosas. Ahorita voy a hablar un poquito más de esto, pero además las plantas, que son uno de los instrumentos, digamos, o una de las herramientas más comunes a la hora de realizar las limpias, pues no solo está, porque a veces vemos la limpia y pensamos en esta parte donde nos rameamos, ¿no? Y nos pasan el ramito, que además es muy agradable, pero hay más, ¿no? Dentro de esta medicina ancestral se aplican frotaciones, se aplican friegas, se combinan en alcoholes como infusiones, se combinan en procesos como baños, ¿no? Entonces, se sahuman, ¿no? Hay plantas que se atan, el atado para hacer las varas de humo, para quemarse, o bien en sahumerio, donde se prende la hierba ya y se quema en un espacio, se quema con el carbón, bañando el humo y el humo liberando, el humo trabajando. Entonces, realmente, no darle lugar a la palabra como limpias, limpias espirituales, limpias energéticas, sería un poquito como no darle, para mí, a mi parecer, este maravilloso espacio al conocimiento de nuestras tradiciones. Entonces, en este sentido, para mí las limpias siguen siendo limpias, seguirán siendo limpias energéticas, porque llevan y conllevan el uso de las plantas, el uso de los elementos, el agua, el fuego, la tierra, porque incluso se hace con sal, que representa en algunos momentos nuestra tierra, nuestra elemento tierra. Entonces hay una gran sabiduría en el proceso y en el trabajo de las limpias o barridas energéticas, en donde además se hace un común, hay alrededor, más o menos puedo nombrar 13 plantas que se llegan a utilizar, incluyendo la planta sagrada del tabaco para la limpia energética, ¿no? Y tal cual, lo vuelvo a decir, para mí sí es una limpia energética, porque así se ha llamado desde nuestra ancestralidad, incluyendo la limpia con huevo, ¿no? Y que incluye plantas como el chamizal, como el pirul, como el romero, como la ruda, como la Santa María, la salvia, que al final va a ser una planta muy importante, la albahaca, la lavanda, ya había mencionado la planta del tabaco, el epazote, que además es buenísimo para generar o retirar larva energética,
el cempasúchil. Ahorita estamos en tiempo de cempasúchil y a veces pensamos que el único uso del cempasúchil está en nuestros altares, pero realmente el cempasúchil también es una planta sagrada que está relacionada con vida y muerte. Casi todas las plantas que se utilizan de limpia son plantas de aire, ¿no? Pero van cambiando un poquito porque pueden tener cualidades. Entonces hay cualidades que están relacionadas con el calor, hay cualidades calientes, hay cualidades dentro de la planta. Hay una que se le llama cordial caliente, que es una planta muy suave como la albahaca por su aroma, pero además es bastante caliente y su planta es una planta de aire que se puede utilizar en sahumerio, se puede utilizar en friega, se puede utilizar en té. Y así cada una de estas. Entonces, en el caso del cempasúchil, también se utiliza para baños, estos baños del renacimiento que pueden ser muy, muy buenos. Incluso en este proceso de las limpias hay grandes curas y sanaciones, como en alguna ocasión hablamos de la sanación del corazón roto. Un corazón roto se cura con unas plantas también, con una mezcla de plantas que se puede trabajar ya sea en friega, como si fuera una limpia, o en emplaste, ¿no? En plastitas. Y bueno, se me ocurre, el pericón también es muy bueno para las limpias. Entonces, viéndolo desde este punto y desde donde te he platicado, para mí las limpias energéticas son limpias porque son parte de la medicina ancestral y sobre todo porque están llevando el uso de los elementos, el humo, el agua, el fuego, el aire. Las limpias a través de las plantas están y conllevan el uso de los elementos. Son magia pura. Son los elementos confabulando, direccionándose hacia una dirección que es el bienestar del cuerpo, es el bienestar de lo que está en nuestras auras, es este punto energético que confabula entre varios, digamos, planos existenciales como el plano vegetal y el plano del agua, nuestro tercer plano, y que confabula para que nuestros cuerpos estén bien. Es parte de una medicina de mantenimiento y es tan buena como acompañarla o complementarla, ahora sí, con una armonización energética. Entonces, en este sentido, la armonización energética definitivamente, para mi parecer, no es una limpia, es una armonización energética, y las armonizaciones energéticas van a tener como dentro de sus cualidades, es que sí son una limpia, pero son un descongestionamiento que está más basado en los campos sutiles, en los 7 campos sutiles o cuerpos sutiles, o en los chakras, ¿no? Es decir, una buena armonización energética trabaja con nuestros chakras y con las emociones que están ahí. Entonces, estos chakras nos van permitiendo detectar las energías emocionales que están energéticamente en nuestros chakras y que pueden estar generando o que pueden estar alimentando o nutriendo ciertos síntomas de enfermedad o padecimientos. Claro que también estarán trabajando con bloqueos del ser, con algunas de nuestras limitantes. Sin embargo, creo que esa sería la mayor o una de la diferencia, cómo marcar la diferencia más grande. Una limpia utiliza plantas, utiliza los elementos, es medicina ancestral, tiene su campo pues chamánico, ¿no? Tiene su fortaleza también en la mezcla del campo sutil de los diversos reinos que compaginan o que se conjuntan para crear esta limpia. Y la armonización energética realmente no requiere del uso de estos elementos y uno puede obtener armonización energética entrando directamente a un campo sutil o a un campo de la mente, trabajando con los chakras, sintiéndolos, vibrándolos y no necesariamente intercalando esta sanación o esta armonización con planta, aunque sí es posible, ¿no? Pero podemos conllevar o podemos pensar en todas aquellas áreas o metodologías como el Reiki que nos permiten armonizaciones, como el tocar armonizaciones angélicas. Hay muchas formas de ir desde la mente a vibrando y liberando y armonizando. Así que esa sería, ninguna de las dos está contrapuesta. Una puede acompañar a la otra, se acompañan mutuamente o pueden simplemente trabajarse de formas separadas. A veces tener una limpia o una barrida con huevo no necesariamente habla de que se armonizaron todos nuestros campos energéticos, pero sí nos ayuda. Y todos nuestros campos energéticos armonizados no necesariamente habla de que no podamos tener algún tipo de larva energética en nuestro aura o en nuestra energía. Así que las dos son cosas
bien bellas, son cosas bien importantes, pero no son lo mismo. Y sin importar cómo las llames, como sean para uno, si son armonizaciones, recuerda que estás haciéndolos desde el amor. Si son limpias, también se están haciendo desde el amor. Y para mí, como siempre, va a ser muy importante decir y clarificar y honrar lo que debe ser honrado. Así que, en mi parecer, sí seguimos haciendo limpias, ¿no? Sanatana Dharma ofrece el servicio de limpias energéticas, de limpias que además, claro, pueden armonizar, ¿no? Y claro que también, en mi caso, hago mucho más el proceso de las armonizaciones energéticas, ya que va más el uso, pues, desde el campo sutil o desde la mente o desde las leyes universales que al final nos dicen que venimos a estar bien en muchos sentidos, ¿no? Así que desde la mente hay armonizaciones energéticas, desde el conjunto de plantas hay limpias, hay barridas. Entonces, ambas son muy buenas. Solo este video tiene un poquito esa intención clara de honrar lo que cada uno hace, sin que uno quede, sin que ninguna de estas dos palabras que expresan sanación que comparten sanación, deje a una debajo de la otra. Las limpias son limpias, las armonizaciones energéticas son armonizaciones energéticas, ambas son trabajos hermosos y ambas merecen ser honrados por cómo son, cómo se conocen. Así que en este proceso las limpias con humo, las limpias con fuego, estas limpias que cuidan nuestro cuerpo. A mí me es grato poder compartirlas y decir sí se hacen, sí las hacemos, brindamos esos servicios cuando es necesario, con gusto brindo el servicio de las limpias, porque es una forma de honrar la energía y el conocimiento de nuestros ancestros. Y las armonizaciones energéticas, con mucho gusto también siempre las compartimos y las hacemos, porque sigue siendo una forma de poder honrar la evolución, ¿no? La evolución del hombre y cómo poco a poco sabemos que podemos no utilizar y no tener el uso directo de la planta, no tenemos que arrancar a la planta, y sí podemos traer desde el campo sutil esta energía para abrir nuestros chakras, para trabajar nuestros campos, y también es muy valiosa. Ambas son valiosas, sí tienen su diferencia y ambas vale mucho la pena presentarlas con claridad. Esa es la intención de esto, limpias con plantas y con hierbas versus armonizaciones energéticas igual a una unión sagrada. Nos puede permitir una unión sagrada, nos puede permitir empezar a conectarnos con lo que serán los siguientes videos, nos permite entender, nos permite ver que hay un femenino, que hay un masculino, que hay dos principios, como en este caso limpias y armonizaciones energéticas, que se pueden juntar y dar paso a la creación. Ambas son buenas, ambas son esta posibilidad del yerogamos, de un matrimonio sagrado entre dos conceptos que no están peleados y que, a mi parecer, a los dos conceptos, las limpias que brindan nuestros hermanos y las armonizaciones que también brindan nuestros hermanos, son realmente ambos elementos válidos, importantes y que ancestralmente pues siempre han ayudado al hombre a sentirse, a mantenerse conectado, a anclarse a sus experiencias y a saberse bien, saberse acompañado. Así que bueno, espero que en este pequeño cortito video podamos realmente tener un poquito de diversión al respecto, ¿no? En el sentido de decir, disfrutemos de las cosas. Sí, para mí fue una gran oportunidad. Yo agradezco mucho la retroalimentación al preguntarme y al decirme, al darme la oportunidad a través de la simple pregunta de decir, sería mejor llamarlas armonizaciones energéticas, porque me permitieron adentrarme hacia mí, hacia adentro y hacia lo que con claridad queremos hacer. Sí hacemos armonizaciones energéticas y también ofrecemos las limpias, porque las limpias son nuestra medicina. Las limpias son parte también de nuestra tradición. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre un gusto. Gracias por atender mis videos. Espero que este video sea un video que genere paz entre dos principios, ¿no? Aquí al final
al final eso es lo que me gusta, hay que romper el paradigma, hay que unir a las cosas y quizá tenerle un poquito de respeto en mi parte, decir yo respeto ambas palabras con mucha, mucha fuerza, ¿no? Y ninguna de las dos está peleada, las dos son muy bellas, así que limpiamos y armonicémonos desde el corazón todo el tiempo, ¿no? Muchísimas, muchísimas gracias como siempre, es un gusto y bueno, seguiré subiendo los videos, sé que a veces me tardo, pero el canal es suyo, hay más videos, revisen y sí, claro que hay algún tema que quisieras que platicáramos, pónmelo en comentarios, con gusto iremos colocando y lo iremos poniendo y bueno, ahí quedo como siempre a sus órdenes. Ocho y Nana, Bernadette Tristán como su canalizadora, como siempre, muy honrada y muy contenta y seguimos aquí. Hasta luego.